Muy buenas tardes, un gusto poder estar de nuevo con ustedes, un gusto poder estar compartiendo el Evangelio con ustedes como lo hemos hecho miércoles a miércoles durante todo este tiempo. Y hoy día lo que queremos es poder transmitir la verdad bíblica una vez más. Nos esforzaremos por hacerlo de forma bíblica, de tal forma que usted sea bendecido, de tal forma que usted sea edificado en su corazón, no solo en su entendimiento, sino que también en su corazón. Bien, si me permiten, vamos a orar primero, vamos a darle gracias al Señor por esta instancia y luego de eso vamos a ir a los textos bíblicos de lo que hoy día queremos compartirle. Yo le invito a orar conmigo. Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Evangelio de Cristo, te damos gracias por el amor eterno con el cual has amado a tu iglesia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. Vamos a estar compartiendo el Evangelio en este momento y yo te pido que tú puedas capacitarnos, que tú puedas, Señor, fluir en y a través de nosotros por medio de tu Espíritu Santo que mora en mi vida. Permite, Señor, que aquellos que van a oír, sus velos de tinieblas puedan ser corridos y los ojos de su entendimiento puedan ser alumbrados, de tal forma que puedan venir al conocimiento de la verdad. Gracias, confiamos en el Evangelio, confiamos en tu palabra y estamos agradecidos, Señor, porque nos permites en instancias como estas compartir aquello que ocurrió en la cruz del Calvario y aquello que puede transformar la vida de cualquier ser humano. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queremos hoy día compartir de forma lo más bíblica posible, como yo le decía recién. Queremos compartir una temática y le hemos puesto un título a esta temática. Le hemos puesto el siguiente título: El enemigo puede ser amigo. Repito, el enemigo puede ser amigo. Y para eso vamos a ir a la base bíblica que está ahí en Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 23. Repito, Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al versículo 23. Y dice el texto de la siguiente forma. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, queridos amigos, queridos hermanos que están oyendo en este momento y están frente a la palabra del Señor, vamos a poner mucha atención en lo que dice el versículo 19. Vamos a partir ahí oyendo al Señor con respecto a lo que aquí el Señor nos dice. El versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Esta palabra plenitud que aparece en nuestro lenguaje español, en griego es pleroma. Pleroma. Y la palabra pleroma la tenemos que entender como plenitud acá en nuestro lenguaje. Pero la palabra pleroma la usaban en el griego koiné, en el griego secular normal de todos los días, y lo usaban los gnósticos
para referirse a una serie de poderes, a una serie de atributos que ellos creían que estaban divididos. Estas eran las creencias que tenían los agnósticos de la época del apóstol Pablo con respecto al pleromá. Y Pablo se opone a esta falsa enseñanza y usa la palabra pleromá, pero no para referirse a espíritus o poderes de la divinidad que están divididos o están subdivididos, sino que usa la palabra pleromá como un fuerte argumento para oponerse a aquello que los gnósticos de la época estaban planteando. ¿Y qué es lo que los gnósticos de la época planteaban? Lo que yo acabo de decir, que la divinidad estaba subdividida en poderes, en diversos espíritus que estaban adyacentes a la divinidad. Ahora, Pablo viene y usa la palabra pleromá, pero para referirse a que justamente la divinidad no estaba dividida, no estaba fragmentada, no estaba subdividida en pequeños poderes, al contrario, sino que Él es claro y dice que en Él, en Cristo, porque es una referencia a Cristo, habita corporalmente todo el pleromá de Dios, toda la plenitud de Dios. En otras palabras, habita en su totalidad en Cristo y solo en Él. La divinidad, el Dios de los cielos, el Dios trino, está habitando corporalmente en la persona de Cristo. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Son tres personas, un Dios. Son tres personas que cohabitan juntos, coexisten juntos. Tienen una sola mente, tienen un solo sentir, tienen una sola voluntad, tienen un solo objetivo, tienen un solo propósito, pero jamás están divididos. Y en Cristo, dice Pablo, habita corporalmente todo el pleromá de Dios, toda la plenitud de Dios. Esta palabra pleromá que Pablo está usando acá es para decir que en Cristo habita total y plenamente toda la divinidad. Porque Cristo es el Logos de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el Logos encarnado. Por lo tanto, Cristo es Dios. Una clara referencia a la unión hipostática. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre. En Cristo no hay una figura de un semidios griego. Cristo no es 50% hombre y 50% Dios. Cristo tiene una doble naturaleza y es un solo ser. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y esto es para enfrentar el pensamiento gnóstico de la época. En otras palabras, Pablo le está diciendo que no era necesario a nuestros hermanos de Colosas, a los colosenses, que no era necesario recurrir a poderes de otro tipo, ni siquiera a poderes angelicales para poder ser salvo. La salvación nacía y terminaba, según Pablo, con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, la salvación nace, comienza con Dios y termina con Dios. La salvación es el resultado de la obra de Dios para el hombre, no de las obras del hombre para Dios. Y la obra de Dios para el hombre es Jesucristo muriendo una muerte vicaria en la cruz del Calvario. Jesucristo muriendo una muerte totalmente expiatoria, reconciliadora y totalmente sacrificial en la cruz del Calvario. Toda la plenitud de Cristo está disponible para los creyentes. Toda la plenitud de Cristo está disponible para aquellos que van a creer y van a recibir en Cristo. En otras palabras, el que recibe a Cristo recibe toda la plenitud. No recibe un porcentaje, no recibe una parte, no recibe una fragmentación. Recibe todo lo que Cristo ganó en la cruz. Juan capítulo 1, versículo 16 dice: porque de su plenitud, porque de su pleromá, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Este texto viene a enfatizar lo que estoy diciendo.
Todo creyente, todo hombre, toda mujer que es arrastrado de tinieblas a luz por medio de la instrumentalidad de la fe, al recibir a Cristo por medio de la fe, al recibir y al creer en Cristo, como dice Juan 1.12, porque Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el derecho legal, el dominio legal, el poder de ser hechos hijos de Dios. Aquel que cree y recibe a Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, por medio de la instrumentalidad de la fe, ese hombre, esa mujer, recibe el pleroma de Dios, recibe la plenitud de Dios. Por eso es que Pablo también insiste en que el creyente en Cristo está completo. El creyente no necesita nada. De hecho, no existe absolutamente nada en este mundo. No existe ni una sola cosa en este mundo, por muy rimbombante que suene, por muy grande que suene en nuestros oídos, que pueda lograr compararse de alguna forma con la presencia de Cristo en el corazón del creyente, en el corazón del redimido. Si seguimos avanzando con el texto dice, y por medio de él, estamos hablando de Cristo, porque el Evangelio habla de Cristo, el Evangelio debe estar centrado en la persona de Cristo, el Evangelio debe ser cristocéntrico. Porque todo lo que está fuera de Cristo está muerto, está separado de Dios. Por eso que Pablo insiste y dice, y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta palabra reconciliar que aparece aquí hace alusión a una de las doctrinas de la cruz. Como también la palabra justificar, como también la palabra redención, como la palabra perdón, como la palabra adopción, como la palabra expiación, como la palabra propiciación. Todas estas palabras hacen referencia a una doctrina que nace con la muerte de Cristo. Ahí en la muerte de Cristo, Dios establece una serie de doctrinas que vienen a ser el fundamento de la fe cristiana y que todo cristiano debiese estar siendo enseñado en aquello y debiese estar siendo instruido para que el Espíritu que sopló, que inspiró a los escritores bíblicos pueda revelarnos aquello mismo que inspiró a los escritores, lo pueda revelar a los creyentes. Debiésemos estar estudiando aquellos. Y la palabra reconciliar que estamos usando acá, que usa Pablo, hace referencia a una doctrina muy, muy particular. Porque si hablamos de la justificación, de manera muy breve, tendríamos que decir que la justificación es aquello que Jesucristo logra en la cruz, haciendo que el pecador, que el culpable, que el que está condenado, sea declarado y sea hecho justo delante de Dios. Eso podríamos definir como justificación de manera muy escueta, muy sencilla. Que Dios, por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, declara y constituye, declara y hace al ser humano que es culpable de pecado, que está condenado y que es un pecador, lo declara no culpable delante de Dios y lo declara justo y además lo constituye en justicia de Dios. Si hablamos de la redención, tendríamos que decir que la palabra redención en griego hace referencia a comprar algo, a rescatar algo. Y cuando Pablo nos habla de la redención en diferentes textos de las cartas paulinas, él está refiriéndose, querido hermano, querido amigo, él está refiriéndose a la compra efectiva que Cristo hace en la cruz del Calvario por cada uno de aquellos que hemos creído en él y en su obra en la cruz. Y esa compra se realiza por medio de un pago, y el pago es su propia sangre. Y ese hombre, por medio de ese pago, es comprado para Dios y es libertado, recibe una libertad gratuita. Ahora, en el momento que ese hombre está siendo libertado, surge otra doctrina, la doctrina del perdón, del tremendo perdón de la cruz, de la maravillosa cruz que
permite manifestar un maravilloso perdón para aquellos que no merecemos ser perdonados. ¿Y perdonados de qué? Perdonados de la deuda que cada uno de nosotros tiene con Dios. Dios recibe el pago, que es la sangre de Cristo, y Él mismo nos perdona, y Él olvida para siempre esta deuda. Y no hay más deuda, la deuda está totalmente cancelada. Y cuando hablamos de la adopción, estamos hablando de que Cristo toma al pecador que antes era un extraño, que antes era un enemigo, que antes estaba separado de Dios, y viene y lo adopta legalmente, lo adopta como su hijo. Dice el texto bíblico que fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Y nos adopta como sus hijos y nos inserta en su familia. Y nos brinda de su ADN, de la naturaleza de Cristo. Pero cuando hablamos de la reconciliación, y es de lo que hoy día vamos a estar hablando, lo que estamos diciendo es que el pecador no solo es pecador. El hombre que está en tinieblas no solo está en tinieblas. Además, el hombre que está en tinieblas está totalmente perdido, está separado de Dios, está totalmente condenado a las llamas eternas, está bajo la ira de Dios y está bajo el juicio de Dios. Pero además, dice Romanos capítulo 5, que este hombre es un enemigo de Dios. Y la reconciliación, y es lo que hoy día vamos a estar estudiando, hoy vamos a estar escudriñando algunas cosas, nos habla de una forma muy gloriosa de que este hombre que es un enemigo de Dios, por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, este hombre que es un enemigo, que es un extraño, que aborrece a Dios, que no quiere hacer la voluntad de Dios y que tampoco puede hacer la voluntad de Dios, este hombre es traído por Dios mismo, traído por la gracia de Dios y es puesto ahora como amigo de Dios. De esto vamos a estar hablando. Por eso es que el título de la temática de hoy es que el enemigo, el que es enemigo, ahora puede ser amigo de Dios. El ser humano que está apartado de Dios por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario puede ser hoy día amigo de Dios y puede tener una relación plena, completa, totalmente satisfactoria, libre, llena de gracia. Experimentar la paternidad de Dios de una forma gloriosa. Experimentar la gracia y la misericordia de Dios de una forma maravillosa en su propia vida. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, cuando hablamos del Evangelio de Cristo, no podemos dejar fuera estas doctrinas. La justificación, la regeneración, la adopción, el perdón, la sustitución y otras más. Y esta de la cual hoy día estamos hablando, reconciliación. Dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Esta palabra reconciliar viene de un verbo que es catalazó. Y catalazó significa cambiar o intercambiar. Y se usa en el Nuevo Testamento para hablar de una relación, ¿ya? La palabra catalazó tiene que ver con eso. Si lo podemos decir de alguna manera, cuando las personas dejan de vivir en enemistad, cuando las personas dejan de vivir en pleito, cuando las personas comienzan a relacionarse en paz, nosotros decimos, estas personas se han reconciliado. Estas personas ya no son enemigos. Estas personas ya no tienen pleito. Ahora tienen paz. Y nosotros decimos, se han reconciliado. De la misma forma, la Biblia se refiere con la palabra catalazó, reconciliar, o hace referencia a la reconciliación, se refiere a esta restauración que Dios logra por medio de la muerte de Cristo en la cruz con respecto a la relación correcta y justa entre Dios y el hombre. Ahora, cuando hablamos de reconciliación, estamos diciendo que Dios logra que el hombre, que es enemigo de Dios, que es un extraño para Dios,
que no ama a Dios, que aborrece a Dios y que es enemigo de Dios, que ese hombre ahora sea mirado y tratado como amigo de Dios en una justa y correcta relación con Dios que está basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Colosenses también se usa esta palabra catalazó, pero se usa con una palabra compuesta, con una preposición, y esta preposición es apo. Entonces la palabra sería apocatalazó. También aparece en Colosenses la palabra apocatalazó. Y esta palabra apocatalazó hace referencia a una reconciliación completa, a una reconciliación plena, a una reconciliación total. No deja lugar a ningún obstáculo. La palabra griega apocatalazó me está hablando de una reconciliación que es completa, de una reconciliación que es total, de una reconciliación que es plena, que es cabal, y que no deja lugar a ningún obstáculo, que no queda ningún centímetro de esa relación sin que haya sido reconciliada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este momento. Pablo está sosteniendo que Cristo es la plenitud de Dios. Pablo está sosteniendo que en Cristo está el pleroma. Y Cristo, al subir a la cruz a morir por cada uno de aquellos que hemos creído y por aquellos que van a creer, Él logra traer a la existencia algo que no había entre el hombre y Dios. Y lo que no había era reconciliación, no había paz. Y Él viene y hace la paz y hace la reconciliación. Y Él permite que el hombre que era enemigo de Dios ahora tenga una apocatalazó, una reconciliación plena, total, cabal, completa, sin ningún obstáculo. Pablo insiste en que el Señor Jesús es el pleroma de Dios. Y es el Señor Jesús el único que puede lograr una reconciliación entre Dios y el hombre perfecta, completa, sin nada que esté medrando, sin nada que esté agrietando esa relación. Y eso Pablo lo llama apocatalazó, lo llama reconciliación. Porque Cristo es la plenitud de Dios. Y porque Cristo es la plenitud de Dios, Él puede reconciliar plenamente al hombre pecador, al hombre enemigo de Dios, al hombre que es extraño de Dios. Lo puede reconciliar con Dios. Y dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas. En Génesis, capítulo 1, versículo 31, porque está todas las cosas, está hablando de todas las cosas que hay en los cielos, todas las cosas que hay en la tierra, todo lo que Dios ha creado, todas las cosas. Y en Génesis 1:31 hay una referencia directa a la creación de Dios. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando Dios creó todas las cosas, cuando usted revisa el libro de Génesis y usted se da cuenta que Dios empieza a crear esto y crea esto otro y crea esto otro, cuando Él crea todas las cosas, Él viene y hace esta declaración y Él dice, he aquí era bueno en gran manera. Era buena su creación a los ojos de Dios. Pero esa creación que era buena a los ojos de Dios se echó a perder a causa del pecado del hombre. A causa del pecado del hombre. El pecado, Romanos capítulo 5, versículos 12 nos dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Ese hombre es Adán. El pecado no existía
Adán introdujo el pecado en el mundo y ese pecado trastornó la creación de Dios. La caída de Adán desencadenó una avalancha en la creación terrible. Trajo la muerte espiritual sobre toda la humanidad, pero trajo también la degradación en la creación. Trastornó la creación entera de Dios. El pecado que entró en este planeta destruyó la armonía que Dios había establecido en su propia creación y que era inherente al mismo Dios. Echó a perder la relación que había entre las criaturas, con toda la creación y con su creador. Esto es una realidad. Romanos capítulo 8, versículo 20 dice que la creación fue sujetada a vanidad. Eso dice la enseñanza en Romanos 8:20. El mismo libro de Romanos, capítulo 8, versículo 22, dice que la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación se vio afectada por el pecado. El pecado entró como una gangrena y quitó la armonía que la creación tenía, que había sido otorgada por el mismísimo Creador. No solo mantuvo al hombre sujeto a la naturaleza pecaminosa, y no solo trajo a la existencia la muerte espiritual, sino que además hizo que el pecado quitara la armonía de la creación y la creación entró en una degradante crisis. Hoy día vivimos en un planeta, en un universo que está maldito, está sujeto a maldición. Y lamentablemente se encuentra bajo la influencia de Satanás. Y mientras Cristo no regrese, este planeta se va a seguir corrompiendo. Se va a seguir degradando. Porque el pecado durante estos miles de años se ha encargado de corromper todo aquello que Dios había creado. Y por eso es que aparece el apóstol Pablo diciendo aquí en Colosenses, y por medio de él reconciliar consigo, con Dios, por medio de Cristo, porque Cristo es la plenitud, en Cristo está la plenitud, el plenomá, de forma completa, de forma plena. La divinidad está en Cristo. Y por eso es que en Cristo, dice Pablo, por medio de Cristo, reconciliar consigo, con Dios, todas las cosas. Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Sean estos ángeles, querubines, serafines, las miriadas y las miriadas de ángeles que existen en el cielo. Y todo lo que está bajo la jurisdicción del Dios soberano en esta tierra. Todo lo que está bajo su jurisdicción y que vivimos en obediencia. Dios es soberano. Dios es soberano todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es soberano. Pero hoy día algunos vivimos en obediencia a Él. Los cristianos, guiados por el Espíritu Santo y bajo la permanente guianza del arrepentimiento, viven bajo la jurisdicción de obediencia, bajo esta jurisdicción de una correcta relación con Dios, porque hemos sido reconciliados. Todos aquellos estamos reconciliados con Dios y con todo aquello que está reconciliado con Dios. Si usted se pone a pensar en esto, es glorioso, es tremendo. Porque estamos reconciliados con todos esos seres que existen en el cielo y que están bajo la jurisdicción soberana de Dios y que viven en correcta relación con Dios. Es tremendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es tremendo ver esto que Cristo realizó en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo generó cambios impresionantes. La reconciliación no solo afecta al ser humano, afecta a todo el mundo, y la muerte de Cristo logra relacionar de nuevo todo aquello que el pecado había separado de Dios. Por eso es que Romanos 8:21 dice, porque también
la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Una promesa de Dios para la creación. Veremos cómo Dios se encarga de restaurar todo aquello. La expresión todas las cosas está hablando de todos aquellos que han entrado en la reconciliación. Porque tenemos que entender que hay hombres, miles de hombres, que no han sido reconciliados con Dios, que ya murieron y que lamentablemente van a arder en las llamas eternas y van a tener que enfrentar la ira de Dios en el tiempo final. Aquí cuando la expresión, cuando la Escritura interpreta y nos dice todas las cosas, está hablando de todas las cosas o está incluyendo todas aquellas cosas que han entrado en la reconciliación. Todas aquellas cosas que están en la jurisdicción de Dios, pero en la jurisdicción de Dios de la reconciliación. Todos aquellos que hemos sido reconciliados con Dios, estamos reconciliados entre nosotros y estamos reconciliados con Dios. Es tremendo ver y entender esto. Si seguimos viendo los textos, después de mencionar esto el apóstol Pablo, después de decirnos que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, él viene y dice, voy a dejar esta expresión haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la voy a tocar más adelantito. Él viene y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ya que Pablo nos acaba de decir que todas las cosas van a ser reconciliadas por él con Dios, ahora él se centra en la reconciliación que tiene que ver con nosotros los creyentes. Ahora él se centra en la reconciliación que tiene que ver con todo hombre, con toda mujer, que por medio de la instrumentalidad de la fe viene a Cristo. Con todo hombre, con toda mujer, que por medio de la instrumentalidad de la fe es arrastrado por esta gracia soberana de las tinieblas a la luz. Y es hecho hijo de Dios. Y es regenerado, experimenta la palingenesis. Nos está hablando de estas personas. Y les está recordando no solo a los colosenses, sino que a nosotros ahora, ¿quiénes éramos antes de ser reconciliados? Y sería muy bueno prestar atención a lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Dice que ellos eran los colosenses y nosotros también éramos antes extraños y enemigos en la mente, haciendo malas obras. Extraños y enemigos en la mente, haciendo malas obras. Aquí hay una palabrita que es la palabrita extraños, que en griego es apolotrió. Apalotrió. Y apalotrió es la palabra extraños. Y significa alienados, separados, apartados, aislados. Esta palabra extraño significa alienados, separados, apartados, aislados. Lo que está diciendo Pablo, lo que nos está diciendo aquí el texto, es que todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo, los que realmente han nacido de nuevo por el poder del Evangelio y por el poder de la palabra de Dios, antes de ser reconciliados, estábamos alienados, éramos extraños, estábamos separados, estábamos totalmente apartados, aislados. Éramos totalmente extraños para Dios. Yo quiero leer lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Dice, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo antes de conocer a Cristo, el tiempo antes de venir a Cristo por medio de la fe. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que el texto me está diciendo acá es que todo hombre que hoy día no esté en Cristo, toda mujer que hoy día no esté en Cristo, no importa si eres parte de una denominación, no importa si llevas 20 años metido como religioso en una congregación, si llevas 20 años siendo parte de un sistema religioso, siendo un prosélito, porque hoy día son muchos los que practican el proselitismo religioso. No importa si eres parte de eso. Si tú no has nacido de nuevo, tú estás totalmente separado de Dios. Tú eres un extraño para Dios. Tú estás alienado, estás separado, estás aislado para Dios. Tú eres un extraño para Él. No existen paganos inocentes, no existe inocencia en el hombre. El hombre es culpable delante de Dios. Y según Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, el texto dice así ahí: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación: que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No vinieron a la luz porque sus obras eran malas. El ser humano es culpable. El ser humano está separado de Dios. Y a menos que sean reconciliados por la obra de Cristo en la cruz, se mantendrán separados de Dios. Son extraños en su mente. El hombre en tinieblas, aunque hoy día vivimos en un siglo XXI, en esta era posmoderna, y en nuestra América, y quizás lo que más conozco yo, nuestra América Latina, nos vamos a encontrar con una sociedad cristianizada, donde se usa el lenguaje de Dios, se usa el lenguaje de Cristo, se usa un lenguaje de iglesia, sin siquiera conocer la forma de la cruz. Muchos hoy día se están hablando de la cruz sin conocer ni siquiera la forma de la cruz. Muchos están hablando de Cristo sin conocer a Cristo. Y en esa cultura en la que vivimos, estos muchos de los que estoy hablando son extraños para Dios. En su mente. Están alienados, están separados, están aislados de Dios. Además de ser extraños, Colosenses dice que eran enemigos, extraños y enemigos. La palabra enemigos es ektros, en griego, ektros. Y ektros es lo que nosotros conocemos como adversario, pero también como aborrecible. Cuando la Biblia dice que el hombre sin Cristo es un extraño, un alienado de Dios en su mente, también dice que el hombre sin Cristo es un enemigo de Dios en su mente, es un adversario. La cosmovisión del ser humano se opone a la cosmovisión de Dios, está contra la cosmovisión de Dios. El ser humano va contra Dios. Dios piensa de una manera y el ser humano piensa de otra. Por eso dice el Antiguo Testamento que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. La cosmovisión de Dios es mucho más elevada, mucho más trascendental y mucho más significativa que la cosmovisión humana, que es una cosmovisión caída, relativa, influenciada por Satanás, por la carne, por la mundanalidad. Ektros es la palabra griega para enemigos y la tenemos que traducir como adversarios o como aborrecible. La gente que no conoce al Señor, todos los hombres y mujeres, no importa la religión que estés practicando, y no importa si eres parte del mundo evangélico, si no conoces al Señor, si no has nacido de nuevo, si no has experimentado en tu propia vida la palingenesia, la obra del Espíritu Santo regenerándote sobrenaturalmente, si tú no has experimentado el poder del Evangelio de la cruz en tu vida, tú no conoces al Señor. Y si tú no conoces al Señor,
entonces tú eres un adversario de Dios en tu mente. Tú te opones a Dios. Y tú eres aborrecible por tu condición delante de Dios. El ser humano odia a Dios. El ser humano repudia las normas éticas de santidad de Dios. El ser humano repudia la palabra de Dios. El ser humano repudia los mandamientos de Dios. Lo vemos hoy día en las ideologías que se plantean. Lo vemos en los planteamientos políticos. Lo vemos en las leyes que se están dictando. Todas atentan contra el mismísimo Dios. No atentan contra el cristianismo meramente. Atentan contra la palabra recta, pura, santa y justa de Dios. Ideologías que nacen en una cosmovisión caída y no en la cosmovisión divina. Quiero leer lo que dice Juan 3, 19, 20, aunque delante lo cité, quiero volver a leerlo. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, el ser humano, en forma transversal, aborrece la luz y no viene a la luz. La luz es Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. El hombre sin Cristo, el hombre que está en tinieblas, es un extraño para Dios y es un adversario. ¿Qué significa esto? Que no tiene una disposición mental. No tiene una disposición mental a los argumentos divinos. No tiene una disposición mental a los planteamientos del Dios soberano. El hombre sin Cristo se va a oponer siempre a la voluntad de Dios. Y no va a considerar la voluntad absoluta de Dios, sino que se va a mover en su voluntad relativa y en estas voluntades relativas greco-romanas que nos rodean hoy día, con humanismo y con sofismo incluido. Esta es la realidad del ser humano y no la podemos negar. Esta es la verdadera condición del ser humano y necesitamos que los hombres entiendan esto. Esto es lo que está diciendo el texto. Yo quiero, si ustedes me permiten, leer Romanos capítulo 1, verso 21 y verso 24. Si ustedes me lo permiten. Dice, hablando el apóstol Pablo aquí de la humanidad y de la actitud de la humanidad y cómo la humanidad se mueve delante de Dios. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su forma de pensar, en su cosmovisión apartada de Dios, una cosmovisión extraña a Dios, una cosmovisión que es adversa a Dios. Acuérdese. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa es la actitud del ser humano sin Cristo. Esa es la actitud de este ser humano que es un extraño en su mente para Dios y que es un enemigo, un adversario para Dios. Tiene una mente sin estar dispuesta a ser gobernada por Dios. Son adversarios en la disposición mental, por decirlo de alguna manera. Entonces, usted y yo hoy día tenemos que entender algo, que es imposible, querido amigo, querido hermano, es imposible, totalmente imposible que algún ser humano pueda lograr la reconciliación, por medio de una obra humana o por medio de algún sofismo o por medio de algún mérito humano. La reconciliación que transforma vida la logró Cristo en la cruz del Calvario y nada más. Segunda de Corintios capítulo 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son ellas nuevas. La palingenesia, la regeneración,
la otra doctrina que va a la par con la reconciliación. Y dice, y todo esto, la reconciliación, la regeneración y la transformación de vida, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Es tremendo lo que estamos hoy día conversando. Es glorioso lo que estamos conversando. Por varios elementos, por varios factores que estamos conversando. Pero este quizás es el trascendental. La reconciliación no puede ser lograda por los hombres. La reconciliación no puede ser lograda por el ser humano. La reconciliación de Dios con el hombre la logra Dios por medio de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario. Es imposible lograr la reconciliación sin que antes el hombre sea transformado. Por eso es que tenemos que entender que la palingenesia, la regeneración, es tan importante en la vida del ser humano. Ahora, Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Y su santidad, de su santidad brota una perfección de Dios que es la ira de Dios. Y la ira de Dios es la reacción santa y espontánea de un Dios santo, recto y puro frente a la más mínima manifestación de pecado del ser humano. Y esta ira de Dios viene sobre el hombre. Y lo que usted y yo tenemos que entender es que para que pueda existir reconciliación entre Dios y el hombre, la ira de Dios tiene que ser aplacada. Si la ira de Dios no es aplacada, es imposible que haya reconciliación. Y es por eso que la muerte de Cristo se transforma en el clímax del Evangelio. El punto neurálgico del Evangelio es la muerte de Cristo. Porque es en la muerte de Cristo donde la ira de Dios es aplacada, las altas demandas de justicia de Dios son satisfechas, y aquel hombre que era un extraño y un adversario en su mente es reconciliado con Dios por o como resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero leer unos textos que nos van a ayudar a entender un poco esto de la ira de Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 6 dice: por causa del pecado, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre todos aquellos que no conocen al Señor, sobre todos aquellos que están separados de Dios, alienados de Dios, aislados de Dios, sobre todos aquellos que están lejos de Dios. Y toda la raza humana está así, salvo aquellos que han sido arrastrados de las tinieblas a la luz por la obra de Cristo. Quiero leer lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. Quien rehúse obedecer al Hijo, descubrirá que la ira de Dios está sobre él. El llamamiento al arrepentimiento es una orden. Es una orden. Dios manda al hombre a arrepentirse en todo lugar para que conozcan la verdad. Y el que no obedece, el que rehúse obedecer al Hijo en el mandato de arrepentimiento, descubrirá que la ira de Dios está sobre él. Porque el mundo, la humanidad completa, está bajo la ira de Dios y está bajo el juicio de Dios y está condenada a las llamas eternas. No hay nada que hacer. Lo único que puede cambiar tu destino eterno es que tú seas llamado por el Señor y que seas arrastrado por medio de la fe de las tinieblas al reino de la luz. Dice, necesitamos comprender entonces que esta ira de Dios que está sobre la humanidad, esta ira de Dios que está sobre el hombre perdido, esta ira de Dios que está sobre el hombre sin Cristo, sobre ese hombre que vive, que come, que corre, que juega, que trabaja, que tiene planes, que tiene sueños, que estudia, que es académico, que es docto, que socialmente está muy bien ubicado, pero que no conoce al Señor.
que está subyugado a la naturaleza pecaminosa, que está bajo las garras del maligno y que no conoce al Señor. Ese hombre no podrá ser reconciliado si la ira de Dios que está sobre él no es aplacada. Y la solución a este problema fue provista por Dios allí en la cruz del Calvario, porque Cristo es la provisión de Dios. Cristo es la provisión de Dios al problema que el hombre tiene, y el hombre está bajo la ira de Dios. Y Cristo es la provisión de Dios. Y la solución a este problema fue provista mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero leer unos textos que confirman lo que yo le estoy diciendo. Que es el sacrificio de Cristo, la provisión de Dios, y Cristo al morir, primero al derramar su sangre y al morir voluntariamente en la cruz del Calvario, Cristo logra aplacar la ira de Dios. Y al mismo tiempo y con la misma fuerza, en la misma intensidad, logra Cristo satisfacer las altas demandas de justicia del Dios santo, recto y puro. Quiero leer unos textos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice: Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es Jesús quien nos libra, quien nos liberta de la ira venidera, de la ira que viene sobre todo este planeta, porque todo este planeta tendrá que enfrentar la ira de Dios. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Fue Jesucristo el que soportó el furor de la ira que había contra usted y contra mí. Fue Jesucristo en la cruz del Calvario que se enfrentó a esa muerte horrenda, cruenta, solitaria, vergonzosa, escandalosa. Y no solo experimentó la ira de Dios en su cuerpo al ser flagelado, al ser golpeado. No solo experimentó la ira de Dios en su piel, en sus músculos que eran desgarrados por los látigos, en sus músculos que enfrentaron el frío acero de los clavos, o en su sien que enfrentó la agudeza de las púas de las espinas, de la corona. También enfrentó la ira de Dios en sus emociones. Y enfrentó la ira de Dios al ver cómo Dios escondía el rostro de él. Cómo Dios abandonaba a este Cristo hombre en la cruz del Calvario. Porque estaba enfrentando la ira de Dios. En otras palabras, querido amigo, querido hermano, usted que está oyendo y está viendo este mensaje, Cristo en la cruz del Calvario fue aplastado por la ira de Dios. Y mientras la ira de Dios aplastaba a Cristo en la cruz, Cristo apaciguaba, aplacaba esa ira y lograba satisfacer esa ira. Fue Jesús el que soportó todo el furor de la ira de Dios que había sobre usted y sobre mí por nuestros pecados. Y es por eso que ningún cristiano va a experimentar la ira de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer que realmente haya nacido de nuevo se va a enfrentar a la ira de Dios. Porque Cristo se enfrentó a esa ira que había sobre nosotros en la cruz del Calvario. Porque Él fue nuestro sustituto. Él murió una muerte vicaria. Él murió una muerte sustituta. Yo quiero leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que dice: no nos ha puesto Dios para ira. ¿Se da cuenta? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser categóricos. No podemos predicar un mensaje ambiguo. Tenemos que ser categóricos y decir que fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
que fue esta muerte vicaria en la cruz del Calvario la que nos reconcilió con Dios. Porque el hombre no puede autorreconciliarse. Las obras del hombre no sirven para nada. Deja de cantarle odas a tus obras. Deja de sustentarte en tus obras. Todos los caminos que el hombre ha creado para Dios, establecidos sobre sus obras, no son más que religión y humanismo. Jesucristo es el camino. No son los caminos de Dios al hombre que conducen a la reconciliación. Es el camino de Dios al hombre teñido en sangre, manchado en sangre carmesí, el que nos va a otorgar la salvación y nos va a librar de la ira. Es la muerte de Cristo la que nos reconcilió con Dios. Esto nosotros jamás, la humanidad jamás podría alcanzar por sus propios méritos la reconciliación. Usted no puede ser reconciliado por Dios por sus aportes que hace en la iglesia, por sus buenas obras según lo que usted cataloga su buena obra. Todas nuestras buenas obras para Dios no son más que trapos de inmundicia. Porque todo lo que está fuera de Cristo no sirve. Todo lo que está fuera de Cristo para Dios es extraño a Él. Está alienado de Dios, está aislado de Dios, está separado de Dios. A ver, ¿cómo lo digo, hermano? ¿Cómo lo digo, querido amigo? Todo lo de esta vida, o nada de esta vida, tiene sentido para Dios si no está Cristo en el centro. Porque todo en este mundo es vanidad. Lo dice el predicador en el Antiguo Testamento. Todo lo que está bajo el sol es vanidad. Y nada en este mundo tiene sentido para Dios si no está Cristo en el centro. Lo único que Dios valida es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa muerte y esa resurrección gloriosa. Esa muerte vicaria, esa muerte sacrificial, esa muerte expiatoria. Es la persona de Cristo muriendo en la cruz que logró satisfacer las altas demandas de justicia de Dios y logró aplacar la ira de Dios que estaba sobre usted y que estaba sobre mí. Ningún ser humano podrá por sí solo aplacar la ira de Dios. Ningún ser humano podrá por sí solo lograr reconciliarse con Dios. Algunos creen que pueden abuenarse con Dios. Algunos creen que ellos pueden tomar la iniciativa. Algunos están predicando y diciéndole a la gente, ven a Cristo tal como estás. Pero todo eso es falso, todo eso es mentira, todo eso se aparta del Evangelio. Tú no puedes venir a Cristo como estás. Porque tú eres un extraño y un adversario. Tú tienes que ser transformado por el poder del Evangelio. Y tú no puedes venir a Cristo. Tú tienes que ser arrastrado de las tinieblas a la luz. Tú ni siquiera te puedes arrepentir solo. Dios tiene que proveer arrepentimiento. Tú no tienes fe para creer. Tú necesitas, no esa fe mística, no esa fe mundana, no esa fe que nace en el corazón del hombre. Tú necesitas el don de la fe, de la cual habla Efesios capítulo 2, versículo 8. Esa fe salvífica que es un don que Dios provee por medio de la revelación del Evangelio. Ahí Colosenses nos dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. ¿Por qué era necesario hacer la paz? Porque no había paz. No hay paz entre el hombre y Dios. No hay paz. Hay todo un lenguaje humanista dando vuelta y todo un lenguaje que obedece a una caricatura de Dios. Porque lamentablemente la religión ha caricaturizado al Dios de los cielos. Lo han presentado casi como un viejito sentado en un trono dispuesto a solventar y a proveer todos tus caprichos. Eso es falso. El Dios de los cielos es santo. El Dios de los cielos es recto. El Dios de los cielos es grande, eterno, inmensurable, infinito, omnisciente, omnipresente, glorioso, majestuoso, excelso, poderoso, soberano, celoso. El Dios de los cielos es el único Dios que existe. Y este hombre caído está
completa y plena enemistad con Dios permanentemente. Y tiene, como dice el texto, tiene que Dios hacer la paz, porque no hay paz entre Dios y el hombre. Hay conflicto, hay pleito, porque el hombre pecó, desobedeció y cayó, y toda la humanidad está caída juntamente. Y toda la humanidad va camino al infierno, y nada va a impedir que ardamos en las llamas eternas. Solamente la cruz, la obra de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo nos está diciendo que Cristo hizo la paz entre Dios y el hombre mediante la sangre de su cruz. Esa expresión, la sangre de su cruz, es una referencia a la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pero es una referencia a la expiación. La palabra expiación la vamos a entender como el perdón. A la expiación que Cristo logra en la cruz. A esa expiación que está vinculada con la muerte de Cristo. De eso estamos hablando. Ahora, cuando Pablo usa esta frase, haciendo la paz, mire, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hoy día las naciones, para lograr la paz, hacen guerra. Hacen guerra. Después de una guerra se sientan a conversar. Y tratan de conciliar. Y tratan de hacer la paz. Pero esa paz no es la paz que Dios da. No tiene nada que ver con la paz de Dios. Esa paz está muy lejos de ser la paz sobrenatural que puede reposar en los corazones. No sacamos nada de orar por la paz mundial, porque jamás habrá. Debemos orar para que la paz de Cristo venga y repose en los corazones. Y ese es un acto sobrenatural que Dios realiza por medio del evangelio revelado en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Esta expresión, la sangre de su cruz, hace referencia también a una muerte violenta. Porque hace referencia a la muerte que experimentaban los animalitos en el Antiguo Testamento, en el contexto del ceremonial judío, de los sacrificios y holocaustos que tenían que los judíos realizar permanentemente delante de Dios. Hace referencia a esto. Y esos animalitos morían violentamente. Jesucristo sufre una muerte violenta en la cruz. Cruenta, durísima, terrible. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué la muerte de Cristo es tan violenta, es tan cruenta, es tan terrible? Porque el pecado nuestro es violento. Violenta a Dios. El pecado nuestro es terrible. La muerte de Cristo es directamente proporcional a nuestro pecado. La muerte es terrible porque nuestro pecado es terrible. La muerte de Cristo es violenta en la cruz porque nuestro pecado es violento contra Dios. La muerte de Cristo es vergonzosa porque nuestro pecado es vergonzoso. Es una muerte violenta la de la cruz. Cabe señalar, hermanos, que los animalitos los mataban. A Jesucristo nadie lo mató. Jesucristo se entregó. Ningún hombre terminó con su vida, ningún hombre acabó con su vida. No fueron los romanos que lo mataron, no fueron los judíos, no fue el Sanedrín, no fue el pueblo judío que aclamó crucifícale y terminaron matándole. No fue ni Pilatos ni Herodes, fue él mismo. Él no fue una víctima. Él se ofreció voluntariamente. Él vino delante de Dios como ofrenda. Él se entregó en sacrificio y su sangre fue la ofrenda presentada a Dios para aplacar la ira de Dios. Juan capítulo 10, versículo 17 y versículo 18 hacen referencia a lo que yo estoy diciendo. Dice el texto: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Se da cuenta? Nadie me la quita, porque la muerte de Cristo es totalmente sacrificial. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Sacrificio, redención.
para otorgar reconciliación, y tengo poder para volverla a tomar, resurrección, para otorgar justificación. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es la muerte de Cristo. Y solo la muerte de Cristo, la que permitió, la que trajo a la existencia nuestra reconciliación. El hombre no podría ser reconciliado si Cristo no hubiese muerto en la cruz. Romanos, si usted tiene una Biblia por ahí, Romanos capítulo 5, si no me equivoco, versículo 10, dice, correcto, Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos, ¿se da cuenta? Esta expresión siendo está escrita en un presente permanente. El hombre no dejó de ser enemigo de Dios para ser reconciliado. No, mientras era enemigo, Dios lo reconcilió, transformando su vida, pero Dios lo reconcilió. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No por obras humanas, no por méritos humanos, no por argumentos humanos, no por sacrificios humanos. Son miles los predicadores que hoy día están diciendo que hay que hacer sacrificio delante de Dios y ningún sacrificio sirve. El único sacrificio válido para Dios es el sacrificio de Cristo. Si te están diciendo que hay que sacrificarse para Dios, te están mintiendo. Estamos escondidos en la ofrenda de Cristo, que es su sangre. Estamos dentro del sacrificio de Cristo. Estamos escondidos en el cuerpo de Cristo por medio de la instrumentalidad de la fe. No son necesarios más sacrificios. Vuelvo a leer Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando hoy día en el presente reconciliados, seremos salvos por su vida. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta referencia a la sangre de Cristo no está haciendo referencia al líquido, al fluido orgánico. No está haciendo referencia a un poder mágico, místico que hay en la sangre. Los que enseñan esto están equivocados. La sangre no tiene nada de mágico. La sangre de Cristo no tiene nada de místico. Y no se refiere al fluido orgánico que había dentro del cuerpo de Cristo. La expresión, la sangre de su cruz, hace referencia a una realidad espiritual. La sangre de Cristo derramada en la cruz es una realidad espiritual que tiene vigencia atemporal. Y que aunque Cristo murió hace 2000 años en una cruz, cuando hoy día alguien se está arrepintiendo, esa sangre, esa vigencia de la sangre viene, traspasa los siglos y se hace viva, se hace eficaz hoy día como realidad espiritual por medio de la instrumentalidad de la fe. No es un poder místico. La sangre se aplica sobre el creyente por medio de la fe. De la misma manera que vemos a Cristo, nos vemos escondidos en Cristo por medio de la fe, vemos la sangre de Cristo en nosotros por medio de la fe. No necesitamos andar por ahí declarando que el Señor nos cubra con su sangre. Es una realidad espiritual en la que todo creyente vive por medio de la instrumentalidad de la fe. Usted tiene que ser coherente con el Evangelio. Usted tiene que vivir por medio de la fe y dejar todo este misticismo de lado. Necesitamos volver a la cruz con urgencia. Aquí lo que estamos leyendo en Romanos 10. Volvamos a Romanos 5. Romanos 5.
el texto que acabamos de leer, pero ahora vamos a agregarle un versículo. Vamos a leer Romanos 5, pero vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Dice así, vamos a leer el 9 ahora. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, aquí dice que estamos justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, ser justificado en su sangre es la misma realidad espiritual que ser reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. Estamos hablando de lo mismo. El clímax de la muerte de Cristo, el punto culminante del Evangelio, el punto culminante de la salvación es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios, que él no se cansa de predicar la cruz, la palabra de locura de la cruz. La muerte de Cristo no solamente fue una muerte sustituta, también fue una muerte sacrificial. La muerte de Cristo no solamente fue un sacrificio, Él también fue ahí a esa cruz y ocupó nuestro lugar en la cruz. Y Él recibió toda la ira de Dios que había para usted y para mí. Y Él aplacó por usted y por mí la ira de Dios. Y Él concedió la reconciliación mediante la muerte que Él sufrió en su propio cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice así: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, condenó al pecado en su cuerpo, en la muerte de su cuerpo, en esa cruz. Él tomó el lugar de los pecadores, en esa cruz. Él murió una muerte sustituta, en esa cruz. Y Él canceló toda la deuda que nosotros teníamos por nuestro pecado en esa cruz. Su sacrificio en esa cruz logró satisfacer las exigencias de la justicia de Dios. Su muerte en la cruz, su sangre derramada y su muerte en la cruz, su muerte sacrificial, su muerte voluntaria, logró aplacar la ira de Dios en esa cruz. Cristo lo logró. Cristo murió como hombre por todos los hombres que iban a creer en Él. Si Cristo no hubiese muerto, querido amigo, querido hermano, si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no habría ninguna posibilidad de reconciliación entre Dios y el hombre. Dios proveyó el sacrificio porque Dios proveyó la reconciliación. Es Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de Cristo. Ahora, el texto de Colosenses sigue diciendo en el versículo 22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos, sin mancha e irreprensible. Yo quiero que pensemos en estas tres palabritas o en estas tres expresiones. La expresión santo en griego es agios y significa estar separado del pecado y apartado para Dios. Entonces, cuando el texto dice que Cristo murió en la cruz del Calvario para presentarnos santos, está diciendo que murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, una muerte sacrificial, y aplacó la ira de Dios y logró satisfacer las altas demandas de justicia de Dios para presentar a todo cristiano santo. O sea, a todo cristiano presentarlo apartado del mal, apartado del poder de la naturaleza pecaminosa, apartado del dominio del pecado y consagrado para Dios. Separado del pecado y apartado para Dios. Apartado para Dios para que tenga una relación con Dios.
Todo hombre, toda mujer que es santo, producto de la muerte de Cristo, ha sido separado del pecado y apartado para Dios, para tener una relación con Dios. El cristiano, el creyente, el redimido es considerado santo porque ve a Cristo y no lo ve usted. Porque usted está escondido en Cristo y Cristo está en usted. Es nuestra relación con Cristo la que permite que Dios nos vea como santos, como apartados, porque nos ve en Cristo. Quiero leer lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, al que no se relacionó con el pecado, por nosotros, esta preposición por en griego es huper y significa el lugar de. En lugar de nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, no solamente fuésemos declarados, sino que fuésemos hechos, fuésemos constituidos justicia de Dios en Él, dentro de Él. La otra expresión que aparece aquí en Colosenses es sin mancha. En griego es amomos. La expresión sin mancha en griego es amomos. Y esta expresión amomos quiere decir intachable. Sin tacha. Intachable. Esta expresión sin tacha o intachable, amomos, se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo como Cordero de Dios. Y se usa ahora para referirse a nosotros en el contexto de la reconciliación, porque al haber sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo, fuimos introducidos en Cristo y Cristo en nosotros. Y estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y Cristo, al estar en nosotros, y el versículo 19 de Colosenses 1 decía que Cristo es el pleroma, la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en nosotros y nosotros estamos totalmente revestidos de Cristo. Al ser así, lo intachable de Cristo, el amomos de Cristo está en nosotros. La perfección de Cristo está en nosotros. Y Dios te ve a ti, me ve a mí y ve a todo redimido, a todo cristiano a través de lo intachable de Cristo, a través de la perfección de Cristo. Porque por medio de la fe en la muerte y en la resurrección de Cristo estamos escondidos en Cristo. Es tremendo, hermano. Es tremendo el Evangelio. El Evangelio no dejó cabo suelto. El Evangelio no deja nicho sin cubrir. El Evangelio es completo. Por eso es que Cristo en la cruz del Calvario grita en alta voz: tetelestai en griego. Consumado es. Está todo terminado. No hay nada que agregarle a mi obra. Está perfecta. El hombre no tiene cómo mejorar la obra de Dios. Tetelestai. Consumado es. La tercera expresión que menciona Pablo acá es irreprensibles. Anegletos. Anegletos en griego. Tiene el sentido de intachable, pero también tiene el sentido de inmaculado. A ver, este anegletos, el sentido conceptual apunta a que ahora, por estar en Cristo, por medio de la fe, el cristiano se ve sin mancha, sin tacha. Pero además, no existe nada con lo que puedan venir a acusar al cristiano, porque el cristiano está escondido en Cristo. Y mientras el cristiano mantenga su vida en un permanente arrepentimiento, no hay condenación para él. Nadie puede venir a presentar cargos en contra de él. Apocalipsis dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Pero dice el texto que a él se le ha vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuál sangre? La sangre de la cruz. La sangre de esta muerte violenta que experimentó Cristo en la cruz. De eso está hablando el texto. No se puede presentar. El infierno no puede presentar ni la más mínima imputación de cargo y de culpa
contra alguien que ha sido reconciliado con Dios, querido hermano. Porque la Escritura así lo señala. Yo quiero que leamos Romanos, capítulo 8, versículo 33, solamente para afirmar lo que estamos diciendo, para dar una referencia bíblica a aquello que estamos diciendo. Romanos 8, 33 dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie del infierno, ningún ser del infierno puede, ni el propio Satanás puede venir a imputar un cargo contra un redimido. Porque el redimido ha sido justificado y ha sido reconciliado en esa cruz, por la sangre de la cruz. La reconciliación que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario convierte a los creyentes en santos, en intachables, en irreprensibles delante de Él. No estamos diciendo que no hay áreas donde tenemos que ser perfeccionados. Somos perfectos perfeccionándonos. Esa es la mirada que Dios tiene de nosotros. Estamos en un proceso de formación. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Este es el propósito eterno de Dios. Sí, es correcto. Estamos siendo transformados. Y hay áreas de nuestra vida donde necesitamos ser formados y transformados aún. Y iremos increciendo. Pero Dios, por medio de la muerte de Cristo, te ve como santo. Te ve como intachable y te ve como irreprensible. Te ve como agios, a momos y anegletos. No lo olvides. Dios te ve hoy día en Cristo Jesús y te ve sentado juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Dios nos ve hoy día por medio del sacrificio de Cristo o a través del sacrificio de Cristo como si ya estuviésemos glorificados. ¿Por qué dirás tú? ¿Y por qué dirá el que me está viendo y el que me está oyendo? Porque hemos sido revestidos completamente de la justicia de Cristo. Porque en la cruz hubo un glorioso intercambio. Porque en la cruz se imputó, se cargó sobre el cuerpo de Cristo mi pecaminosidad, mi maldad, mi ignominia, mi maldición, mi rebelión. Y fue castigada, mi pecado fue castigado en el cuerpo de Cristo. Pero en la misma dimensión se imputó la justicia de Cristo, la rectitud y la perfección de Cristo en mi vida. Y hoy día, Dios cuando me ve, ve a Cristo. Hoy día cuando Dios ve al redimido, ve a Cristo. Y esto es glorioso. Es glorioso. Y termina diciendo el texto, el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una de las formas de manifestar, una de las formas que el cristiano tiene de manifestar de manera fehaciente que ha sido reconciliado con Dios, es permanecer fundado en Cristo, permanecer en el evangelio, permanecer firme en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio, pase lo que pase. Amado hermano, es la palabra de Dios lo que determina lo que va a ocurrir con nosotros. No son las circunstancias, no es el escenario actual, no es la economía, no es el Estado que nos dice qué va a pasar con nosotros, no es la crisis económica ni es la guerra en Ucrania. Es la palabra de Dios la que determina de manera poderosa y absoluta el futuro de todo redimido, el presente de todo redimido.
Y si de verdad hemos sido reconciliados con Dios, hay una demanda de Dios que es permanecer fundados, plantados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza. De esta esperanza que el Evangelio otorga. Los que hemos sido reconciliados con Dios, debemos permanecer en Cristo. Permanecer en Dios. Aunque veamos a otros apartándose del Señor, no te apartes del Señor. Aunque veamos a otros apartándose de la fe en Cristo, no te apartes de la fe en Cristo. Aunque veamos que nosotros mismos somos el obstáculo, y aunque veamos todas nuestras incapacidades e inhabilidades, no te apartes del Señor. Permanece ahí porque Dios te puso ahí, Dios te plantó ahí. Y no me refiero a la denominación a la que perteneces. Me estoy refiriendo a la persona de Cristo, al reino de la luz. Acuérdate lo que dice Juan capítulo 6, versículo 66. En Juan 6 hay una triste narración. Los discípulos, después de haber oído a Jesús, dicen: dura es esta palabra. Y dice: y desde ese día muchos de sus discípulos ya no andaban con él porque se volvieron atrás. Pablo está llamando a la iglesia de Colosas a asirse, a tomarse, a aferrarse de la cruz, a abrazar la cruz con fuerza, a abrazar el mensaje del Evangelio con fuerza, a no separarse del Evangelio que habían oído a través del apóstol Pablo y de los otros misioneros de la época. Lo mismo nos dice hoy día la iglesia moderna y posmoderna: no te apartes del Evangelio. Aunque veamos nubes oscuras, aunque el horizonte se vea sombrío y aunque todo nuestro mundo se esté cayendo a pedazos, permanezcamos aferrados a la cruz, porque en esa cruz hay victoria, en esa cruz hay poder, en esa cruz nos reconciliaron con Dios, nos perfeccionaron para la salvación. No podemos dejar de predicar este evangelio. Pablo dice: yo fui hecho ministro de este evangelio y no dejaré de predicar este evangelio. Porque los que prediquen otro evangelio, como lo estaban haciendo algunos herejes ahí en Colosa y como lo hicieron allá en Galacia, serán malditos, serán anatemas, caerán bajo maldición. La reconciliación, querido amigo, querido hermano, esta gloriosa doctrina que hemos visto hoy día algunas cosas, no todo, hemos dicho algunas cosas que Pablo menciona aquí en estos textos. La reconciliación transforma a los hombres. La reconciliación aplaca la ira de Dios. La reconciliación viene solamente por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todos los que creen en esa obra en la cruz serán reconciliados con Dios. Y todo creyente tiene que proclamar la reconciliación al resto de los hombres. Dios nos envía como pueblo de Dios, como embajadores en este mundo, como representantes de la Basileia del cielo, del reino de los cielos. Nos manda a este mundo caído, corrupto, extraño para Dios, adversario para Dios. Y nos manda con un mensaje, con una buena noticia, con un mensaje que va antecedido por malas noticias. Necesitamos decirle al hombre la condición en la que se encuentra. Necesitamos que vean la verdad. Necesitamos que el hombre mire la cruz. Hay que decirles que entre el cielo y la tierra hay una cruz colgando y en esa cruz está Cristo clavado. Está Cristo ahí clavado. Y no me refiero a que Él no resucitó. Me refiero a la vigencia de la muerte de Cristo. No podemos dejar de predicar esto. Las personas por todos lados, amigos, vecinos, colegas de trabajo, por todos lados, están sin esperanzas. Están perdidas, están condenadas, están separadas de Dios por el pecado. Son extraños para Dios, son enemigos de Dios. Debemos ir a decirles que Dios proveyó un sacrificio para reconciliarlos con Él. Debemos correr
Debemos ir casi rogándoles que se reconcilien con Dios. No podemos seguir guardando silencio. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. El hombre no tiene cómo reconciliarse por sí mismo con el Dios de los cielos. Un abrazo para todos ustedes. El Señor les bendiga. Si quiere seguir oyendo el Evangelio, comuníquese con nosotros. En Facebook hay un fanpage y en YouTube hay un canal de YouTube. Ambos llevan el nombre de Ministerio Gracia y Cruz. Si usted quiere seguir oyendo, si usted quiere contactarse con nosotros, ahí están nuestros teléfonos, nuestros correos. Estamos para servirle. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles en esta misma emisora, en el programa El Camino de la Cruz. Mi nombre es Víctor Bascuñán, ministro del Evangelio, y espero el Señor le bendiga.